La gente perdía sus casas, sus trabajos y poco a poco sus derechos. Sin embargo, nadie demostró su indignación el 1 de mayo. ¿Cómo es posible?, pensaba yo. Preocupada, impotente y sintiéndome cada vez más vulnerable al futuro, no lograba entender por qué se estaba permitiendo semejante retroceso social. Ya sintiéndome víctima y perdedora, no olvidaré el momento en el que mis ojos vieron las imágenes de la Puerta del Sol, y fue tal la emoción que sentí que no pude evitar salir a la calle. Tenía que formar parte de ello. Ahora sí habíamos despertado, vimos que el silencio no era la respuesta y empezamos a luchar. Por fin había llegado el momento de movilizarse, por una reforma del sistema, una que vele por las personas y que no se encuentre al servicio de los mercados. Un sistema que sea verdaderamente democrático, en el que podamos elegir y tener una alternativa de forma real. Y entonces fue cuando me di cuenta de que la solución estaba en nosotros, de que siempre había estado en nosotros. La situación en la que se encuentra España el año en el que surge el 15M es de absoluta desesperanza. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y con la crisis económica y financiera que desencadena, cae todo. Y con ello miles de personas que pierden el empleo y muchas de ellas que llegan a perder sus viviendas. Pierden sus viviendas en manos de los bancos, que además son rescatados con fondos públicos a cambio de ningún tipo de prestación social, ni siquiera la condonación de la deuda a las familias que estaban perdiendo sus hogares. Esto a su vez se une al creciente número de casos de corrupción y a un descrédito político, institucional y hacia los medios de comunicación que provoca un sentimiento de desamparo que conduce hacia la indignación. Más aún teniendo en cuenta el choque de aspiraciones entre una generación que se autoproclamaba como la más preparada de la historia y la situación laboral que se encontraban cuando salían de la universidad. Lo que hace la crisis es poner en evidencia que el modelo no es meritocrático. En el modelo hay un grupo o determinados grupos de poder que tienen una posición privilegiada y el resto son grupos subalternos que no tienen posición privilegiada. Mientras las barreras de los grupos se perciben como permeables, la gente va a intentar la movilidad social. Si yo nazco en un barrio marginal y me esfuerzo y estudio, trato de salir de mi barrio marginal. Ahora lo que no hago es una revolución en mi barrio marginal. ¿Por qué? Porque me puedo escapar. La barrera es permeable. ¿Vale? Ahora, en el momento en el que la barrera es impermeable, no me puedo escapar, es cuando en ese barrio puede que se geste un movimiento. Si yo percibo que la situación es legítima, es más probable que me acomode a la situación, que me resigne, que la acepte. Pero si percibo e interpreto que la situación es ilegítima, y además tengo una barrera impermeable, tengo más opciones de movilizarme. Y si además hay percepción de inestabilidad, es decir, tengo opciones de cambiar la situación, entonces si se dan esos tres elementos, impermeabilidad, ilegitimidad e inestabilidad, tienes el plato servido para un movimiento social. Las redes de apoyo de este país han salvado que la crisis sea una catástrofe humanitaria, y eso es por empatía interna de los grupos. Las redes de apoyo aquí son muy importantes, son muy fuertes. A falta de un modelo de bienestar potente, es la red de apoyo del ciudadano la que garantiza, y eso se hace por empatía y por identidad de grupo. Ojo, eres parte de mi grupo porque eres parte del grupo al que la sociedad está excluyendo, al que el modelo está excluyendo. Entonces todos nos identificamos dentro del mismo grupo, que somos los excluidos, los que estamos viendo un modelo injusto. Nos unimos y nos apoyamos entre nosotros. Y nuestro enemigo está fuera. O sea, nuestro sentimiento de ira es hacia el de fuera. Nuestro sentimiento de empatía es hacia el de dentro. La empatía no es algo que arranca de cero y tal, sino que es un proceso de irte conectando con la otra persona, ir descubriendo, entonces eso te abre la puerta a querer entender más y descubrir más y saber más. Cualquier proceso de comunicación comienza en el propio acto de la escucha y de la escucha atenta a las necesidades, a los intereses y a los problemas del otro como punto de partida de un proceso de diálogo. Es decir, la empatía como motor de cambio y como motor, en definitiva, de acción. La empatía, en tanto que primer paso para el proceso de la comunicación y de la comunicación verdadera, creo que es en sí motor de desarrollo. Si pensamos en emociones que puedan de alguna manera disparar lo que es la acción colectiva y la acción política, pues desde luego
hay emociones probablemente de frustración, de indignación, de enfado, de ira, pero no todas son negativas, ¿no? Probablemente, no sé si se pueden tildar de emociones, ¿no? Pero de solidaridad, de empatía, de conexión, de vínculo. Y probablemente yo intuyo que hay que pasar de unas a otras, ¿no? Sí, también se habla de baterías emocionales, en el sentido de cómo se combinan unas con otras, cómo se combinan emociones negativas y positivas, y cómo precisamente esa combinación es la que lanza la acción, ¿no? Se combina por una parte la frustración o indignación, que bueno, no es baladí, que el movimiento se conocía también como movimiento de los indignados, ¿no? Esa indignación se combina muchas veces dentro de movimientos sociales y dentro de la protesta con la esperanza, ¿no? Esperanza de que a través de la movilización, de la protesta y de la acción colectiva se puedan conseguir cosas. Eso es lo que te anima a participar y a juntarte con otros para intentar bueno, compartir problemas, intentar ver soluciones comunes y bueno, ver vías de solución hacia los problemas compartidos. La indignación con cierta esperanza sí que es un elemento transformador. Y esto lo vimos en el 15M. Siempre pensamos que la indignación era desmovilizador y que nos podía llevar a la más profunda apatía, pero sin embargo, de alguna forma, creo que la indignación fue fundamental. La indignación con esa sensación de que algo se podía cambiar, sí que es fundamental para el surgimiento de los movimientos sociales. Yo creo que lo primero que hace falta es la oportunidad. Y en ese sentido los movimientos sociales o los procesos, o incluso el 15M, creo que es un ejemplo de eso, ¿no? Es decir, yo creo que en el 15M había mucha gente que estaba indignada, pero no encontraban nada que les brindara una oportunidad para salir. Todo lo que es el movimiento del 15M, movimientos aledaños, etcétera, tiene mucho que ver con jóvenes de clases medias, a veces clases medias empobrecidas, que no consiguen trabajo, que están precisamente frustradas, otro elemento emocional. Y además todo esto tiene que ver con un proceso en el que las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental. De alguna manera las nuevas tecnologías han generado procesos híbridos en los cuales nueva información y nuevas fuentes de información están llegando a gente y están impactando en gente que en un principio no eran los sujetos movilizados. Junto a estos sectores ya movilizados, que son buena parte del 15M, la PA, etcétera, etcétera, también hay nuevos sectores. Y creo que algunos, y estos nuevos sectores, como te digo, son jóvenes que igual antes no tenían ningún tipo de conciencia política y cuya conciencia política se ha podido formar en buena medida gracias al acceso a fuentes alternativas de información. Yo veo muchos elementos innovadores y después también hay un uso muy imaginativo de las propias tecnologías, un dominio, pero un dominio muy adelantado y muy a la vanguardia de las propias redes sociales, muchas de ellas por supuesto comerciales como Twitter o Facebook, y un dominio adelantado en relación con los partidos políticos tradicionales, en relación con muchas empresas que suelen ser innovadoras en este tipo de cuestiones, y yo creo que los movimientos sociales, por ejemplo, se adelantan a las ONG, que son estructuras mucho más formalizadas en el uso de las nuevas tecnologías. Ya no necesitamos unirnos, no necesitamos pertenecer todos a un movimiento, sino que nos sincronizamos. Sucede cuando pasa el 15M, que de repente se produce inesperadamente casi un proceso de sincronización. Ya no es un gran órgano que comunica la línea que marca el tal, sino que es un montón de células sincronizadas con un objetivo concreto durante un tiempo concreto que comunican de forma descentralizada, ¿no? O distribuida, ¿no? Yo creo que entramos en una lógica de comunicación distribuida y en una lógica de lucha distribuida, ¿no?
Y eso es muy interesante porque nunca había pasado. Y si te fijas, lo que pasa ahora a nivel de partidos es un poco lo mismo. Es decir, ya no hay un gran partido que es Podemos, que aparece y aglutina a todo el mundo. No, no, es Podemos más las mareas, más En Comú Podem, al mismo tiempo es un ¿no? Es gente que se sincroniza, y lo que ha pasado aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Es decir, volvemos a esa lógica, gente que se sincroniza para conseguir un objetivo. También de la propia, claro, del propio funcionamiento del Internet libre, surgen ciertas reflexiones que se llevan a la calle. Es decir, todo lo que es la ética hacker, que han analizado muy bien Pekka Himanen y algunos otros autores, que hablan de modelos colaborativos en Internet, de modelos de creación de conocimiento a partir de la inteligencia colectiva, de modelos donde lo que se valora es la aportación intelectual solidaria a un grupo y a crear un conocimiento que nos beneficia a todos y todas. Todo esto también está en la base del 15M. Las imágenes que se han transmitido, los mensajes, las narrativas que se han transmitido sobre personas que sufren violaciones de derechos humanos, como es el caso que estamos viendo ahora en España, han sido narrativas muy paternalistas, ¿no? Que presentaban a las personas como incapaces, como menores que necesitaban ayuda externa. Y yo creo que en este momento eso se está... O sea, el 15M ha conseguido cambiar todo eso. Son personas empoderadas que ellas mismas piden sus propios derechos a pesar de la situación extrema en la que están viviendo, y eso sin duda es un gran logro de este tipo de comunicación. Aporta soluciones, construye soluciones mientras lo está comunicando, y no son personas incapaces, sino que ellas mismas elaboran esas propuestas y las cuentan de muchas formas. Yo recuerdo cuando la acampada en Sol, cuando llegabas allí yo siempre pensaba que aquello era comunicación en estado puro. O sea, era un ejercicio de comunicación colectiva brutal, porque desde los carteles que comunicaban hasta las asambleas, que era pura comunicación, y la comunicación, desde mi punto de vista, empodera. Es un proceso de desarrollo ya en sí mismo. Yo creo que eso se entendió muy bien en el 15M. Y luego se han creado otras formas de comunicación que son brillantes, desde utilizar el humor, por ejemplo, ¿no? Esto de si no la puedo bailar no es mi revolución, pues creo que el 15M lo aplica de una manera maravillosa, ¿no? Hemos asistido, ¿sabes?, a colectivos que van a los bancos y cantan, y son otras maneras de comunicar que, sin ser serias en contenido, porque son muy serias, tienen una dosis de humor y de ironía que también promueve la empatía, ¿no? Y la necesidad colectiva de, en momentos tan difíciles, poder también tener un momento para la risa, ¿no? Una de las claves, por ejemplo, es el lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizamos? Es un lenguaje críptico que puede que contenga mucho para nosotras cuando lo escuchamos, pero que de cara al exterior no tiene ese potencial que nosotras tenemos. Traducir eso en un lenguaje que todo el mundo entienda, independientemente de dónde provenga o cuál es su bagaje personal, es todo un reto, ¿no? Y yo creo que ahí sí que los movimientos sociales, y a partir del 15M, nos han dado grandísimas lecciones, ¿no? De cómo la legislación, por ejemplo, en materia de vivienda es ahora mucho más conocida por la ciudadanía en general gracias a la labor de la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca. Yo creo que frente al lenguaje racional, logocéntrico, que nos impone la modernidad y el pensamiento occidental, positivista, que deriva prácticamente del siglo XVIII, incluso del siglo XVII, de la época de las revoluciones científicas, hay otro lenguaje que no pasa por la cuantificación, no pasa por el tener, no pasa por el acumular, sino que pasa más bien por el ser. Y yo creo que ese es el lenguaje emotivo. Entonces, por supuesto, yo creo que el lenguaje emotivo tiene más que ver, o el lenguaje de los sentimientos y de las emociones, tiene más que ver con la creación de procesos de empatía que el lenguaje racional que deriva un poco de la propia ciencia moderna que te estoy comentando.
Yo creo que sí que se ha desarrollado una labor como más reflexiva por parte de los movimientos sociales, ¿no? De pensarse a sí mismos en el momento histórico y estrategias más de, yo lo llamaría de marketing comunicativo o marketing discursivo o marketing político. Es decir, sí que se han empezado a plantear que las campañas tienen un componente fuerte de comunicación y en tanto es un componente muy fuerte y esencial, que de hecho hoy en día la acción comunicativa ya es acción política, hay que diseñar las estrategias de manera, pues eso, precisamente inclusiva, en positivo. Yo creo que la novedad quizá a lo mejor son las formas en las que esa empatía se construye, ¿no? Que hoy en día esa empatía sí que creo que se construye muy en términos comunicativos, quizá más en términos visuales, quizá con formatos discursivos relativamente nuevos, el humor, ¿no? La utilización del humor dentro del 15M, que tiene muchas... o sea, sirve para muchas cosas y los activistas son conscientes de que sirve para muchas cosas. Entre otras, sirve también para diferenciarse de otros movimientos, otras movilizaciones, otros grupos que se toman demasiado en serio a sí mismos. Ya no nos cuentan, sino que somos nosotras mismas quienes nos contamos, ¿no? Y elaboramos nuestros propios discursos, incluso aprovechamos las brechas que el sistema nos ofrece, que son escasas, pero que existen para colar nuestros mensajes y nuestras formas de narrarnos. El 15M en un principio se define como un movimiento sin cabeza, sin líderes, sin personalidades visibles. Después hemos visto que también había algunas personalidades visibles en el 15M, sin lugar a dudas, y surgieron los personalismos. Pero en cualquier caso, yo recuerdo en esa época que cada vez que alguien alzaba una bandera de un sindicato o de una asociación, la gente le pedía que la bajase, ¿no? Porque era un movimiento transversal, un movimiento que intentaba aglutinar a mucha gente. Y creo que esto fue un acierto. De hecho, los propios sondeos que se publicaron durante prácticamente 2 años daban un apoyo mayoritario de la ciudadanía al 15M. Cuando la gente se apropia de un proyecto y lo hace propio, pero no solo no propio personal, sino propio colectivo, el funcionamiento es mucho más adecuado. Porque además se enriquece mucho más, las personas entienden que es un proyecto común y participan en él, se apropian de él, lo construyen en el día a día y no hace falta que haya una persona liderando. O sea, los liderazgos actuales que funcionan no son liderazgos clásicos, sino que son liderazgos en la medida en la que se entienden como algo colectivo. Lo interesante es intentar transformar los disensos en consensos, ¿vale? Y para transformar los disensos y los puntos de vista contrarios a los tuyos, lo propio es trabajar con el argumento y, como diría Habermas, incluso con la fuerza del mejor argumento. Es decir, intentar utilizar también las armas de la persuasión para convencer de que alguna idea por la que nosotros apostamos tiene mayor razón de ser que otra, precisamente porque está mejor fundamentada y porque pensamos en ella como potencialmente beneficiosa para el bienestar colectivo. Ahora bien, hay mucho trabajo que nos vienen a contar que la democracia participativa y la democracia deliberativa a gran escala es realmente difícil. Realmente difícil si no se organiza bien. Y por lo tanto, de alguna manera yo creo que podemos transitar hacia modelos más deliberativos siempre que descentralicemos el poder y que creemos núcleos de poder cada vez más pequeños que entre sí tomen las decisiones a partir de modelos dialógicos. Necesitaremos todavía hacer mucho camino en aprender a funcionar de asambleas, ¿no? Y para mí eso tiene que ver con que al final, hasta los más asamblearios, vivimos en una sociedad súper individualista, súper jerarquizada, donde nunca se nos ha enseñado a funcionar en asamblea, a funcionar de manera horizontal. La contaminación que tenemos es tan grande, el desequilibrio es tan grande en cómo aprendemos a ser jerárquicos y cómo no aprendemos nunca en el sistema educativo, con nuestras familias, en nuestra sociedad en general, a ser horizontales,
que hay un gran desequilibrio, ¿no? Entonces también hay mucha gente que dice, es que las asambleas no funcionan, son mucho más lentas, y puede que sea verdad, pero para mí tiene más que ver con ese equilibrio que con que la estructura en general no funcione. Hay una especie de reivindicación constante como del debate, ni siquiera del debate para llegar necesariamente a una conclusión, sino de la charla, ¿no? Cualquiera que haya visto alguna asamblea, por ejemplo, del 15M, eran asambleas masivas, pero muy abiertas, donde cualquiera podía hablar, siempre que se respetaran ciertas normas, etcétera, ¿no? Que se podían hacer interminables, sobre todo cuando se fueron a los barrios, había asambleas de 6 horas, donde lo importante quizá no era necesariamente llegar a unas conclusiones concretas o a un consenso concreto, sino que todo el mundo pudiera hablar, ¿no? Aquí estamos menos acostumbrados a las asambleas porque hacemos muy poca vida comunitaria, ¿no? Y porque tenemos una cosa como muy europea, muy, ¿no?, de la velocidad de hacer las cosas, de que todo tiene que ser para allá, tal, y nos olvidamos de determinados procesos donde las personas encajamos y aprendemos a entendernos y a funcionar, y el resultado de ese proceso, que siempre es más lento porque hay que dar espacio a que todo el mundo se exprese y a que no sé qué, no sé cuánto, muchas veces es mucho más rico colectivamente hablando. De alguna manera, el socialismo, el anarquismo, el comunismo eran todas ideologías que pronosticaban una meta, ¿no? Es decir, vamos hacia allá, hacia el socialismo, hacia el anarquismo, hacia el comunismo. Luchar para construir, ¿no? Era un camino y se sabía hacia dónde se iba. Y entonces se trataba de construir la sociedad hacia allí. La idea de prefiguración yo creo que es una idea importante y un concepto y una práctica importante dentro del 15M, dentro del ciclo antiglobalización anterior, incluso dentro del movimiento obrero. Todo el movimiento anarquista es prefigurativo, ¿no? En el sentido de que rompe la barrera entre medios y fines. Considera que las redes que crea el movimiento y las prácticas que utiliza el movimiento o en las que está inmerso el movimiento son las que se tienen que extender al resto de la sociedad, ¿no? No que utilicemos determinadas estrategias para alcanzar algo y una vez que lo hemos alcanzado dejemos de utilizarlo, sino que lo que hacemos dentro del movimiento sirva también para se extienda, ¿no?, al conjunto de la sociedad. Y yo creo que el 15M es muy prefigurativo en ese sentido. Hoy en día tenemos una cosa mucho más diferente, mucho más diversa y más plural, donde ya no vamos con una meta final y vamos hacia allí, sino que se hace camino al andar, ¿no? Y vamos construyendo a medida que vamos avanzando, ¿no? Sociológicamente, a mí se me ocurren dos diferenciaciones, pero que son muy clásicas, ¿no? Una es que el movimiento obrero, bueno, no sé si como movimiento, pero como movimiento político sí era un movimiento por la toma del poder, en principio, y estaba muy conectado con ciertos partidos políticos. Y los movimientos sociales contemporáneos, salvo el ciclo post-15M, pues en principio no había un vínculo necesario directo con algún partido político, a pesar de lo que ocurrió después, ¿no? En relación con el 15M, yo creo que con respecto al uso de determinadas palabras o conceptos, yo creo que entra en juego la cuestión de la inclusividad de nuevo, dejar de utilizar a lo mejor algunas palabras que pudieran dividir, con las que no se sintieran identificadas la audiencia, entendido en términos más generales, a quien iba dirigido el discurso, ¿no? Por esa idea de construir un movimiento que luego se hizo famoso con Occupy del 99%, ¿no? Si quieres conseguir el apoyo, y así lo consiguió el 15M, con apoyo social del 70-80%, no de participación, pero gente que sí que lo veía con simpatía, pues bueno, tienes que utilizar a lo mejor eso, palabras no que alejen, sino palabras que acerquen, ¿no? Y a lo mejor términos clásicos relacionados con movilizaciones clásicas o movilizaciones del movimiento, o sea, protestas del movimiento obrero, podían a lo mejor echar para atrás a determinados grupos.
su deseo de aglutinar a gente de diferentes ideologías y en su deseo de llegar casi a una ética o unos acuerdos políticos de mínimos. Es verdad que, sobre todo en el 15M y en todo lo que pudieron ser las asambleas barriales del 15M una vez disueltos los grandes movimientos de las plazas, sí que en buena medida se renunció a cierto lenguaje heredero fundamentalmente del marxismo, ¿no? Es decir, el discurso de clases sociales, del valor trabajo, etcétera, etcétera, no ha estado muy presente en el 15M. Se ha jugado mucho más, no sé si con lo emocional, pero con lo poético, con lo metafórico, con el humor. Sí que se ha tratado de construir una especie de nuevo discurso político, nueva retórica, sí que se ha usado y abusado mucho de redes sociales, etc. En el caso de la PA yo ahí no lo veo tan claro. Yo creo que la PA ha hecho un trabajo mucho más local, mucho más de barrio, con una composición más de clase trabajadora y de gente más mayor, por ejemplo, en el caso de la PA. Y en el caso de la PA yo creo que sí que se han utilizado en ciertos momentos retóricas más clásicas. Sí que se ha utilizado el concepto de lucha, yo creo. Creo que con el paso del tiempo hay cierta recuperación de nuevo del discurso de clases en el que en realidad estamos atrapados. Es que desde mi punto de vista existen y no podemos escapar de ese marco del pensamiento. La cuestión más social, distributiva, económica, relacionada con el antiguo discurso de clase, pues sí que está ahí. A lo mejor el concepto, la idea de lucha de clases no está tan en boga o tan presente en los discursos porque, bueno, pues es una idea, un referente muy cargado, ¿no? Muy connotado. Estoy completamente de acuerdo con Eduardo que para mí no es algo que haya desaparecido porque es absolutamente necesario para el imaginario de los movimientos sociales y para la realidad de los movimientos sociales. Lo que ha cambiado es el formato. En el fondo tú estás de nuestro lado aunque no lo sepas o aunque no lo digas, ¿no? Que es una especie de apelación a una especie de cuerpo social ampliado, ¿no? A través, a lo mejor, no se me ocurren expresiones, ¿no? Pero la noción de precariado en su momento, o no quiero caer en las viejas palabras estas de pueblo, pero siempre se apela a una especie de imágenes sociales muy ampliadas en las que yo creo que los discursos tratan de transmitir la idea de, en el fondo estamos todos del mismo lado, salvo ese 1%, ¿no? Que está ahí arriba. Mientras el 15M era una especie de versión más discursiva, utópica, juvenil, estudiantil, externa, la PA era como el correlato un poco más material, local, de trabajo concreto, de día a día, etc. Si algo le falló como movimiento es que fue demasiado transversal y tocaron demasiadas causas. Lo que pasa es que había mucha indignación, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo la PA tiene solamente una causa desde la cual también mira los problemas del mundo. Ese señor o señora de barrio de clase media baja que no hacía nada, ni luchaba por nada, ni tal, pero solo estaba indignado, de repente tiene una situación extrema, pero aparece la PA que le brinda la oportunidad, ¿no? Y entonces ahí entra en una asamblea y empieza a descubrirse a sí mismo, a descubrir los otros, a descubrir lo que pueden hacer juntos, a entender la realidad, a entender lo que pasa con la banca, lo que pasa con su hipoteca, lo que pasa con tal. La persona cuando llega a la asamblea llega con un estado de culpabilidad, con miedo, con pánicos, con temores, con rechazo social, porque están en una situación que la comunica a los familiares, la comunica a todo el mundo, la gente le da la espalda, llega avergonzado, o sea, llega con un cuadro como hemos llegado todos nosotros cuando hemos cruzado esa puerta. No es que seamos así ya, sino que hemos empezado así. Entonces, aquí, ¿qué es lo que encuentras? La PA lo que hace es darle un vuelco a todo esto y hacer entender a la persona que primero no está sola, que hay más personas con el mismo problema. Cambiamos el miedo, lo cambiamos por la fuerza, por la dignidad, por la lucha, por la solidaridad. Yo creo que ha conseguido crear esa comunidad emocional que hablábamos antes, porque yo no he participado mucho, pero he visto alguna asamblea de la PA y creo que funcionaban a un nivel, me atrevería a decir, muy familiar o fraternal. Es decir, gente que se conoce de meses y meses,
y que han hecho una labor muchas veces, yo he escuchado, alguna asamblea de la PA, hacían casi terapias grupales, o sea, catarsis emocionales, y cada uno iba y contaba su situación personal y toda su biografía de desahucio, ¿no? Y la compartían grupalmente. Y eso les permitió generar una especie de vínculo muy fuerte. Es una gran familia y te debes. O sea, es imposible marcharte. Yo hace 3 años ya que estoy en la PA y podía hacer 2 y medio, porque enseguida, en 5 meses, yo me puse las pilas, hice todo lo que tenía que hacer y solucioné mi historia, pero es que no podía marcharme. Es que no, y además que es que te engancha. Es que simplemente la palabra es te engancha, te salva la vida, entonces tú ya te quedas aquí con los conocimientos y más que puedes ir adquiriendo para luego empoderar a otras personas que llegan con preguntas que dices, jo, lo fácil que es esto y lo difícil que era para mí al principio porque no entendía nada ni sabía por dónde empezar. Entonces es ayuda, es cariño, es abrigo, es el lenguaje de tú a tú. Porque estamos acostumbrados en temas de hipotecas, en temas de alquileres, en temas de ocupación, en cualquier tipo de tema. Vamos al banco y nos hablan con un idioma que no es el nuestro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos que ese idioma no es el de la calle, es el idioma para que no entendamos muchas cosas. Aquí lo transformamos. La capacidad que ha tenido la PA para combinar, por ejemplo, acciones convencionales con no convencionales, ¿no? Protesta en las calles, ocupaciones y al mismo tiempo ILP en las instituciones, ¿no? Esa capacidad de no hacerle como ascos a nada, ¿no? Si nos sirve, a por ello. También combinar distintos niveles, ¿no? El nivel más local de hablar con gente en ayuntamientos, pero al mismo tiempo eso, apelar al Congreso, a las instituciones nacionales y al mismo tiempo apelar a las instituciones europeas, ¿no? Con algunos recursos y cuestiones más legales. Y luego también una última cosa que es la capacidad que ha tenido la PA para mover el discurso de lo individual a lo colectivo, ¿no? Transformar el marco de referencia de cómo se estaban entendiendo las cosas, por ejemplo, con respecto a la crisis, los desahucios, el vivir por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Que fuera una cosa que apelaba a tu responsabilidad individual a llevarlo a la esfera colectiva y no, esto no es una crisis, esto es un fraude, hay unos responsables claramente identificados de quiénes han sido, que nosotros somos la comunidad de agraviados, ¿no? Entonces esa traslación de lo individual a lo colectivo, el discurso de la PA ha sido muy eficaz. Yo creo que había, por un lado, la experiencia acumulada, es decir, había unas bases sociales que venían de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y no vas a tener una casa en tu puta vida, etcétera, todo eso, y había unos movimientos sociales con una experiencia previa que supieron aportar a la gente que necesitaba, ¿no? esa experiencia, y que luego, hubo un momento histórico, tenías esa gente con la experiencia necesaria, tenías el colectivo en riesgo como muy claro y con un riesgo repentino, es decir, todos tuvieron el riesgo más o menos a la vez en muy poco tiempo. Era un riesgo muy alto, es decir, era gente que se quedaba en la calle y eso es muy fuerte. Y luego la oportunidad, es decir, nació la PA y eso fue un espacio de oportunidad. Y entonces, todo eso junto, la gente que sabía movilizar eso, más la gente que lo necesitaba, más la oportunidad como espacio, ¡pum! Y luego que hicieron muchas cosas bien, ¿no? A nivel de comunicación, a nivel de construcción de la identidad de eso, a nivel de la descentralización, es decir, no hubo nadie que se quiso apropiar del movimiento, sino que se permitió que fuera algo descentralizado. Hubo una persona con mucha experiencia en eso y que además tenía muy buen discurso y tenía sus ideales muy bien, tal, que era Ada Colau, que se convirtió en un factor de difusión muy bestia y de aglutinamiento que provocaba mucha identificación y mucha empatía y tal. La PA no solo es pena, no solo es llorar, no, la PA es al contrario, la PA está viva, la PA va a los bancos, la PA va a la calle, la PA
paz tiene fuerza, la paz tiene un montón de adjetivos que no nos los acabamos, de fuerza, y esto lo damos las personas que, algunas que tienen el problemón, pero lo tienen, y otras que ya hemos salido del problema y lo llevamos dentro, que hay días de todo, todos los días no estás arriba. Pero cuando llegas aquí es como decir, ostras, lo que yo hago, que no era nada, porque en sí, pues está sirviendo para algo y estoy haciendo algo para que los demás puedan aprovechar y puedan salvar sus vidas. Es que es muy bonito. Y luego el papel de la mujer aquí es que por cada, ya no digo 3, ahora ya digo 4 mujeres hay un hombre. ¿Por qué? Porque la mujer, o sea, el papel que siempre ha hecho el hombre es el de protector, es el de patriarca, el del que llevo la voz cantante en casa, el que saco la familia adelante, y llegado a un punto, pues pierde el trabajo. Hay otros casos, no solo porque pierdas el trabajo estás en la paz. Yo porque me separé, otra persona porque se le ha muerto el marido, la mujer o la pareja, o sea, no solo por el trabajo, pero sí que el trabajo es lo que casi el 90% o 95%. Entonces se siente frustrado, se siente que todo aquel gallo que llevaba adentro, por hablar claro, ¿no? y ya no como como persona, pues claro, se viene abajo. Entonces, depresión, se queda en un rincón, con sentido de culpabilidad, tal. Entonces aparece la figura de la mujer tiene 3, 4 hijos, o 2, o 1, o no tiene ninguno, pero está ella. Y la mujer tiene, y está comprobado, que tiene una capacidad muy grande de aguantar, de resistencia y fortaleza, y delante de que está viendo que la parte, en ese momento, el marido, el compañero, quien sea, se esconde, por decirlo de alguna manera, la mujer es la que dice, tengo 2 hijos, espabila, porque si no aquí nos vamos todos a hundir, mira, se me pone hasta la piel de gallina, pero es que así, nos vamos a ir todos al pozo. Bienvenido para Barcelona, no estás solo, estamos nosotros aquí contigo, y aquí es donde vas a encontrar la solución. Si tú luchas, nosotros te vamos a dar todas las herramientas para que tú seas tu propio abogado. No somos asistencialistas, no llevo tu caso, yo colaboro contigo y te enseño cómo utilizar todas las herramientas que tenemos, tanto en la página web como en las herramientas que son el empoderamiento diario, porque entre todos hacemos uno. Y eso es lo que le da a esa persona un cambio de actitud que, bueno, es otra. En muy breve tiempo es otra. Y luego también cabe recalcar que los miércoles de 5 a 6 de la tarde tenemos un espacio muy importante que es el de ayuda mutua. Allí, a puerta cerrada, no hablamos de dinero, sino hablamos de cómo estamos, cómo nos sentimos, qué es lo que nos pasa, qué pasa con la pareja, porque hay problemas, qué pasa con la madre, con el padre, con los hijos, porque estas situaciones nos llevan a problemas con todo el entorno. Entonces es una forma entre todos también, asambleariamente, porque todo lo hacemos en asamblea. Podemos ser 5, 7, 10, son grupos reducidos, no somos 30. Y entonces allí cuando la persona empieza a sentirse cómoda o una necesidad imperiosa, porque yo la primera vez que entré en ayuda mutua era llorar, la primera vez, la segunda, la tercera, con una vergüenza terrible de hablar en asamblea. En mi vida había estado en movimientos asamblearios, pero bueno, la necesidad te obliga a decir, tengo que ponerme bien porque estas personas me están ayudando y me dan todas las herramientas y además gratis. Cada lucha, luchamos para ganar y ganamos. Y cada pequeña gran victoria es una fiesta. O sea, cada dación, cada alquiler social, cada desahucio que paramos es impresionante, porque es algo que hay que vivirlo, hay que pasarlo. Cuando sabes que esa persona no se va a ir a la calle, no van a venir los Mossos, te van a echar de la puerta, es un... Bueno, ahora tenemos más tiempo para qué. Y esto se te nota, es dentro de ti, que notas que el organismo te hace se dispara un mecanismo especial que te hace alegría, lloras, pero de alegría, de emoción, de que puedes, de que todo, absolutamente todo, si lo luchas y te empoderas, ganas. Después de la experiencia en busca de las claves de la revolución, podemos decir con certeza que la movilización ciudadana es fundamental en la conquista de la justicia social. Prueba de ello es que, 5 años más tarde, seguimos viendo la influencia del 15M en la transformación del discurso de los partidos políticos
y que 7 años después de su nacimiento la paz se mantiene en el tiempo y continúa parando desahucios y demostrándonos que sí se puede, claro que se puede. Si algo nos enseñan es que el poder de las personas ante un sistema injusto se construye desde lo más interior del ser humano, desde la comprensión y la empatía, desde el cariño y la ilusión de todos aquellos que sueñan y luchan por hacer del mundo un lugar mejor.